Cuando era chico me pasaba que cuando venía gente a mi casa, sí, primos o familiares, siempre escuchaba lo mismo de mis padres. Escuchaba, ¿qué vienen a hacer a Santa Fe? Si en Santa Fe no hay nada. Y eso podemos traspolarlo a Cagalvez, a Rafaela, a Paraná, a Reconquista, no sé, un montón de otros lugares que quizás no son tan conocidos por ser turísticos. Y por ahí en el mundo no abundan tantos lugares turísticos. Sí los hay, pero en cantidad, en relación a la cantidad de lugares que hay, quizás no son tantos. Entonces eso iba quedando como en mi cabeza. Sí, bueno, yo no lo pensaba tanto. Sí, en Santa Fe no hay nada. Fui creciendo, hice la escuela, primaria, secundaria, hasta que tengo que arrancar la universidad. Arranco arquitectura. Mi papá es arquitecto. Bueno, arranco arquitectura. Lo que yo quería hacer en arquitectura era aprender, pero quizás para rajarme, irme de Santa Fe, porque en Santa Fe no había nada. Cuestión es que fui creciendo, fui arrancando la facultad. La idea siempre, imagínense que cuando arrancás a estudiar arquitectura, son más que nada estilos de afuera, que uno quiere conocer el Coliseo, o quiere conocer la Torre Eiffel, o quiere conocer otro lugar, otro país, lo que sea. La historia de la arquitectura está relacionada a estos lugares, las pirámides de Egipto, demás. Bueno, yo quería estudiar para en un momento irme. Un año, bien. Segundo año, empiezo a entrar como una especie de crisis. Es decir, me daba cuenta que no es lo mismo hacer arquitectura que ver y disfrutar arquitectura. Yo era el que disfrutaba ver arquitectura, estudiar la historia, los estilos, demás, pero después de ir a hacerla, era un camino totalmente diferente. Bueno, entro en una especie de crisis. ¿Qué hago? No sé qué, para dónde encarar. Yo trabajaba de cadete en una farmacia para pagarme los estudios. Entonces, trabajaba de cadete hasta que un día hablo con una chica que trabajaba los viernes, una chica que limpiaba en la farmacia, y entre una charla y di vuelta, le pregunto qué era de su vida, si además de trabajar ella estudiaba. Y me dice que sí, que estudiaba. Le pregunto ¿qué? Y me dice turismo. Y le digo, ¿dónde? Turismo acá en Santa Fe. Acá en Santa Fe, le digo, si en Santa Fe no hay nada. Bueno, ella me empezó a explicar que sí, que estudiaba en el Instituto Brigadier López. Empezamos a hablar. No me pareció tan mala idea, porque dije, bueno, puedo estudiar turismo, puedo aprender y después puedo rajarme. Porque también el turismo uno lo relaciona con eso, de viajar, irse. Bueno, hablo con mis padres, les digo que quiero dejar arquitectura. Mis padres me dicen, bueno, ¿qué pensaba hacer? Y le digo, quiero estudiar turismo. Perfecto, pero no te podemos bancar turismo en otro lugar. No, pero puedo estudiar acá. Averiguo un lugar, está el Instituto Brigadier López, el ISPI 4035, enseña turismo. Y mis viejos me dicen, ¿turismo en Santa Fe? Si en Santa Fe no hay nada. Digo, bueno, pero lo que quiero hacer es estudiar y una vez que yo tenga el título, quiero irme de viaje, ir a otros lugares, conocer otra cultura. Esto es muy aburrido, esto es muy chato. Esto lo habrán escuchado un montón de veces. Al menos que seas capaz que ponerle de Buenos Aires, de Córdoba, Rosario, Mendoza o alguna ciudad turística. El resto puede opinar lo mismo. Bueno, ellos asustados porque dijeron, ya está, él deja una carrera y ahora se va a poner a estudiar turismo acá en Santa Fe. Listo. La vida de él se termina de alguna manera. No se termina, pero se le va a complicar. Yo arranco con temores, pero aún así ellos me dicen que me van a bancar. Es decir, que me van a seguir en ese sueño. Pero tampoco lo sentía un sueño. Pero bueno, era una segunda chance. Me pongo a estudiar turismo, dejo arquitectura, me pongo a estudiar turismo. Yo todos los años trataba de sacar todas las materias, mientras hacía alguna que otra changa en el camino, para de diciembre a abril rajarme, irme. Es decir, agarraba la mochila, empezaba a dar vueltas por diferentes lugares, viajaba, ejemplo, me iba al norte, me iba a Bolivia, Perú, Chile. Mientras yo viajaba, llegaba a un lugar, trabajaba, hacía una changa y con esa plata yo iba subiendo. La idea era conocer hasta donde pueda. Llegar al Caribe, llegar a México, no sé, llegar quizás a Estados Unidos. Lo hice los 3, 4 años que yo estudiaba turismo, mientras iba aprendiendo y trabajando, haciendo changas en Santa Fe. Llegaba a diciembre, sacaba la mayor parte de las materias y yo me iba hasta abril del año que viene. A mis compañeros parecía un prócer. Bárbaro. Entonces iba conociendo los lugares. Me daba cuenta que en ese afán de querer irme, yo más me acercaba a Santa Fe.
¿Cómo? Ejemplo, estaba en Perú y me decían, trabajaba en un restaurante. En ese restaurante, mis compañeros peruanos me decían, che, y acá está el ceviche, y allá en Argentina, ¿qué hay? Bueno, está el asado, las empanadas, esto, lo otro. Y en Santa Fe, bueno, en Santa Fe, como acá se come el ceviche, que es un tipo de preparación que cocinada con limón y otras cosas picantes, allá lo hacemos al pescado a la parrilla y pescado de río, hacemos pescado a la parrilla, pescado frito, pescado milanesa, que es como la carne apanada. Los dulces, viajaba a algún lugar, no sé, ejemplo Ecuador, y algún tipo de dulces que ellos tenían, yo trataba de hacer paralelismo. ¿Qué tenía yo en mi lugar? Bueno, cuando veía dulce en otro lado, sabía que tenía el alfajor santafesino. Yo, como estudiaba turismo, que hacía todo un valor sobre cosas culturales, históricas, regionales, de Argentina, de un montón de cosas, pero sobre todo de la provincia de Santa Fe, sabía que era el alfajor más viejo de Argentina. El alfajor es árabe, viene en la época de las colonias, pero era una especie de turrón cuadradito, relleno con miel, totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, como un turrón que le damos a los chicos. Entonces, sabía que en Santa Fe se le había dado esa especie de forma redonda, con una cobertura que parece las paredes de barro colonial, porque habla de esa época, y que se le había puesto dulce de leche, que no era común que tenga dulce de leche. Que la alfajorilla más vieja de Argentina es una que está en Santa Fe, que es de 1851, y que lo comieron los constituyentes de 1853. Y que además mi ciudad era la cuna de la Constitución. Entonces, cuando yo iba viajando, contaba estas cosas y la gente le reinteresaba lo que yo contaba. Cuestiones que también en esa de traerme alfajores, era un dicho que quizás había salido de mi ciudad, porque los constituyentes, como imagínense que en 1853, cuando vienen a Santa Fe los constituyentes, era como que venga el Real Madrid. Santa Fe habrá tenido 5.000 habitantes. Cuestiones que cuando vienen, eran tipos que sabían leer, sabían escribir, venían con pilcha, con perfumes de Europa, era el Real Madrid. Y no podían decir todo lo que hacían, porque a la noche hacían destrozo. ¿Qué decían cuando se escribían carta con su familia? Bueno, está este problema, subiría, es un tipo muy conservador, Alberdi es muy liberal. Entonces, y bueno, la familia decía, ¿y qué estás haciendo a la noche? Y a la noche está medio aburrido, pero ¿sabes qué? Hay alfajores, y los alfajores están muy buenos. Bueno, la familia decía, tráeme alfajor en las cartas. Tráeme alfajores, un dicho re turístico para una ciudad que no se caracterizaba por ser turística, porque dormimos mucho en la siesta nosotros. No está mal dormir una horita, 40 minutos, pero a veces, capaz que 4 horas, te pasaste de mambo. Bueno, entre todas estas cosas, yo me fijaba si al otro lado estaba la leyenda de tal cosa. Bueno, nosotros teníamos la Lumala, la leyenda de la Llorona, el yaguareté que entró al templo de San Francisco de Santa Fe y se comió 3 curas. Un yaguareté que esa historia la registró Darwin en su paso por Santa Fe. Darwin estuvo en Santa Fe, estuvo en Rosario, estuvo en Coronda. Dejó escrito eso en una historia, lo pueden buscar después en un PDF, se llama Diario Naturalista Inglés alrededor del mundo. Está la sección Argentina, la sección Santa Fe. Así que bueno, yo iba contando todo eso. Bárbaro. Me recibo. Termino de viajar, de hacer todas esas cosas, yo me recibo a los 4 años. Me quería picar. Siempre estaba en mi cabeza eso. Tengo la suerte de entrar a una empresa que vendía viajes al exterior. Me contratan, una empresa nacional con sucursal en Santa Fe. Bárbaro, sueldo en blanco, tenía una obra social zarpada, todo soñado. Empiezo a vender. Los viajes que yo vendía, la empresa se caracterizaba por vender, sobre todo paquetes al exterior. ¿Paquetes cuáles? De turismo masivo a lugares como ser Caribe, Brasil, All Inclusive, 7 noches en Cancún, 7 noches en Playa del Carmen, 7 noches en Natal, 10 noches en Salvador, quizás Río de Janeiro, pero en esos tipos de viajes que no está mal, yo no los critico, pero era muy diferente de lo que yo había hecho. Yo había hecho tipo viaje de mochilero, trabajando, metiéndome en la cultura de los lugares, en intercambio de cultura. Por ello veía que los paquetes que yo vendía, ejemplo Playa del Carmen, quizás iba al hotel, te ibas a la playa y después, como mucho, tenías una noche o un día para ir a ver una ruina maya. Pero era muy diferente de lo que yo hacía. Pero bueno, cuestión es que estuve 7 años en esa empresa, vendía viajes al exterior, era bueno, sí. También me daba cuenta de una cosa, era mediocre, era bastante mediocre, no era malo, pero era mediocre, porque yo no lo sentía. Era algo que yo estaba aprendiendo, me iba bien, pero yo no lo sentía. Sentía como que realmente tenía que dar un poco más, algo tenía que hacer. ¿Qué pasa? Llega la pandemia, bombazo, ya no se puede vender más viajes al exterior. El mundo se cerró. Es más, ahora tengo que traer a la gente que yo le vendí el viaje. Me están llamando a las familiares porque lo tengo que traer de vuelta. O sea, 1 kilo en vaso.
Me rebajan como a todos los que trabajamos en la empresa, yo también entendiendo la situación de la empresa. Imagínate vender viaje, de golpe ya no se puede vender nada, no se sabe qué va a pasar con el mundo. Bueno, rebaja de sueldo, un montón de cosas, todos nos encerramos en nuestras casas. En paralelo a ese momento, unos amigos que justo la estaban pegando con el Instagram humano de Santa Fe, capaz que algunos lo conocen, un Instagram muy conocido allá en Santa Fe, me dicen que ellos tenían un contrato por un año, todo el 2020, para un programa en la radio. Que si quería ir al programa, imagínense, era el único momento que nosotros nos encontrábamos, salíamos de nuestras casas, teníamos el aval porque era un servicio esencial, podíamos salir de nuestras casas, nos juntábamos como las juntadas de las comidas, que nos juntábamos a chupar lo demás, bueno, pero de manera legal nos juntábamos en la radio y charlábamos y contábamos todas nuestras cosas. Me decían, contate todo esto del alfajor, la garra del yaguareté de San Francisco, que vino Darwin, que el brigadier López, cómo le envenenaba los caballos a los enemigos para ganarle la batalla, que con si era amigo o no, con Juan Manuel de Rosa. Contate todas esas cosas, metele chimi. Metele chimi. Es decir, metele condimento a la historia. Nosotros no te vamos a controlar como vos los digas. Nosotros queremos pasarla bien. Bueno, le empezamos a meter chimi. Eso lo subíamos a un podcast. En ese momento, en la pandemia, explotan todo lo que son, ya existían, pero todo explota lo que son los medios de comunicación porque la gente está guardada en la casa y tiene que, o va a disfrutar mucho más de que no le queda otra que estar escuchando, viendo cosas en YouTube, Spotify, lo que sea. Subíamos en podcast todo lo que hacíamos. Ese podcast se convirtió en primera tendencia nacional de escuchas. Primera tendencia nacional por un mes. Es decir, estaba Novarecio, Felipe Piña, gente que yo a veces veía o escuchaba, estaba más abajo que nosotros por contar cosas de Santa Fe. O sea, que nos daba la pauta de que realmente a la gente le interesaba. Quizás quería que se lo cuenten desde otra óptica, de otra manera. Mis amigos, terminando el 2020, no renuevan contrato con la radio y yo quedo medio a la deriva porque ellos ya tenían su propio proyecto, su Instagram llamado Humano de Santa Fe, todos tenían su propio proyecto, yo quedo medio a la deriva, empiezo a hacer videos en YouTube, súper asustado, imagínense lo que es filmarte la cámara, le está hablando a la cámara un aparatito de... Vos le estás hablando y no tenés respuesta, es difícil, te sentís medio tonto por ahí. Bueno, entre todas esas cosas, la gente me empezó a decir chimi a mí, no era que yo ya le ponía chimi a la historia, le me empezó a decir chimi a mí, yo empecé a guiar, en un momento que se empieza a abrir un poco todo más, empiezo a guiar para la ciudad, el paseo del cementerio, el paseo del brigadier López, empezó a ir gente, cada vez más gente, yo empiezo a ir a subir información, hilos de Twitter, videos de Reels de Instagram. Se empezó a hacer un hilo conductor entre todo. Apareció un colectivo descapotable, empecé a hacer la guía en colectivo descapotable como cualquier ciudad del mundo, pero de Santa Fe, diciendo acá pasó esto, acá está la ciudad más vieja de Argentina, es esta y está acá en Santa Fe. Nunca nadie se lo había dicho. La gente en sí, la mayoría, era de Santa Fe, pero lo estaban disfrutando de otra manera, guiadas con 500, 600 personas. ¿Sabes lo que es tener 500, 600 personas siguiéndote? Parecía el flautista de Hamelin por Santa Fe caminando con una trova de personas atrás mío. Bueno, empezó a hacerse una cosa cada vez más grande. El instituto donde yo había aprendido me pidió que yo sea profesor. Después me llamaron del Ministerio de Educación para que haga videos que hoy en día se están subiendo que vayan para las escuelas. Después el Ministerio de Cultura, como le digo, mismo turismo. Mi Instagram empezó a crecer, al igual que el resto de las redes sociales, siendo algo muy de nicho. Las empresas me empezaron a llamar. Ejemplo, lo de los alfajores, la empresa de la soda, que te tomás un trago y que te explota, que se te caen las lágrimas de Santa Fe, que es la Estambul, o otras marcas que cuenten su historia. Entonces empecé a hacer de algo que para mí lo podría haber hecho gratis, mi trabajo y mi forma de vida, a tal punto que hoy vivo de eso, entre todas las cosas que genera en sí el chimi. ¿A qué voy con todo esto? Que del Santa Fe no hay nada, que es lo mismo que le pasa quizás acá en Galvez, como les dije, en otro lugar, Reconquista, no sé, Paraná, Corrientes, no lo sé, quizás la mayor parte de los lugares. Al final miren todas las cosas que había para hacer. Era solo cuestión de verlo con otra óptica, era solo cuestión de verlo diferente. Así que, bueno, con todo esto quería decirles eso, que solamente es cuestión de verlo diferente y miren todas las cosas que tenemos a veces a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Desde ya, muchísimas gracias y espero que les haya gustado.